Nunca en la historia de la humanidad se ha hecho una mejor pregunta y con mayores implicaciones que la que fue expuesta por un experto de la ley al Señor Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 25, cuando éste preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta cuya respuesta nos concierne a todos, la pregunta más importante que podemos hacer mientras que estemos en estos cuerpos. En este video quebrantaremos la parábola del buen samaritano y aprenderemos cómo esta aplica hoy en nuestras vidas. De igual manera, aprenderemos quién es quién en esta porción de las Escrituras, a quién representa el buen samaritano, por ejemplo, o a quién representa el que recibió la golpiza. Pero más importante de todo, aprenderemos quién es nuestro prójimo y lo que implica ser un buen samaritano hacia con este. Lucas capítulo 10, versículos de 25 al 37. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora veamos. En Lucas capítulo 10, versículo 25, leemos sobre un intérprete de la ley que se levantó para examinar, sino para tentar a nuestro Señor. Esto es, los escribas y fariseos eran famosos por colarse en los discursos del Señor Jesús con la intención de encontrar algo de que acusarle. Y esta interrupción de parte de este intérprete de la ley no aparentó ser una excepción al caso, pues en Lucas capítulo 10, versículo 25 dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es bueno observar que aunque esta pregunta tenía mucho valor, tanto para aquel que la hizo, como para aquellos que estaban a su alrededor, y claro está, para nosotros hoy, que debemos ser cuidadosos en cuanto a cómo inquirimos sobre las cosas de Dios y nuestra motivación para hacerlo. Pues si lo hacemos con el propósito de considerarnos sabios ante otros o con el corazón de tener material para poder disputar con otros sobre el tema, no lograremos nada, excepto tomar el nombre de nuestro Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Nuestra intención debe ser, en cuanto a inquirir sobre las cosas del Señor, el cómo poder heredar la vida eterna, y nada fuera de esto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Salmos capítulo 27, versículo 4. Con esto dicho, nada aparente en estos versos que esta era la intención de dicho maestro de la ley cuando éste le preguntó al Señor Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una postura y tono completamente distintos a los del joven rico, encontrados en Marcos capítulo 10, versículo 17, cuando éste hizo la misma pregunta: Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora observen el contraste de estos 2 individuos que hicieron la misma pregunta. El intérprete de la ley se levantó ante Jesús como uno con autoridad. Lucas capítulo 10, versículo 25. El joven rico, a lo contrario, hincó rodilla ante Jesús como uno que entendía que estaba al frente de una autoridad divina. Marcos capítulo 10, versículo 17. El intérprete de la ley llamó a Jesús maestro, pero con una oscura intención de probarle.
Lucas capítulo 10, versículo 25. A lo contrario, el joven rico llamó a Jesús maestro bueno, como aquel que estaba dispuesto a tomar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos capítulo 10, versículo 18. Quiero recalcar que si queremos inquirir sobre las cosas divinas, debemos hacerlo con sinceridad de corazón, reverentemente y con humildad. Claro está, si en verdad queremos hallar al Hijo de Dios. Yo amo a los que me aman. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Ahora observen. Independientemente de cómo las preguntas eran hechas, nuestro Señor siempre tomó dichas ocasiones para instruir a los oyentes que estaban con Él, para el beneficio de estos, como hoy podemos encontrarlo en las Escrituras, para el beneficio nuestro. Y por ende, Jesús, en vez de despachar a dicho maestro de la ley, como pudo haberlo hecho, sin tener que contestar dicha pregunta, mucho menos darle una parábola, nuestro Salvador, con nosotros en mente, le respondió a este maestro su curiosidad sobre el tema de la eternidad, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Lucas capítulo 10, versículo 26. Jesús aquí le contesta a dicho maestro de la ley su pregunta con otra pregunta, probablemente con el objetivo de que éste examinara tanto su conocimiento de las Escrituras como su falla de no practicar lo aprendido y lo que éste mismo le enseñaba al pueblo. Una mala costumbre de estos hipócritas en dichos tiempos, como lo es hoy en la vida de muchos ministros y pastores. Aquel maestro de la ley respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Una contestación muy sabia de parte de este intérprete de la ley. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero como bien sabemos, la buena instrucción no siempre conduce a tomar una sabia resolución. Ahora observen, este maestro de la ley, aunque bien versado en la ley, demostró ser flojo en la ejecución de esta. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Es muy probable que dicho intérprete de la ley intentó justificarse, no ante Cristo, pero ante su sucia conciencia, pues éste sabía bien que aunque él amaba a aquellos de su mismo pueblo y religión, o por lo menos esto era lo que él pretendía, éste no amaba al extranjero que moraba entre ellos, y por ende preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Es justo decir que dicho maestro de la ley tenía una inclinación a rechazar a todo extranjero que moraba entre ellos, como muchos otros judíos hacían en esos tiempos. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hechos capítulo 10, versículo 28. Es bueno recalcar que los judíos tenían por costumbre el rechazar a todo aquel que no era de su pueblo y religión, una noción nacida por la distinción que Dios le había otorgado a dicho pueblo, pero abusada en el proceso. Romanos capítulo 2, versículo 23. Este maestro de la ley le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, versículo 29. La respuesta a dicha pregunta puede ser encontrada en Levítico capítulo 19, versículo del 33 al 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Y lo amarás como a ti mismo, tanto al judío como al extranjero, porque ambos son tus prójimos. Ama a tu Dios, a tu hermano y al extranjero, y vivirás. Lucas capítulo 10, versículo 28. Pero independientemente, nuestro Señor Jesús tomó dicha ocasión para instruir a aquellos que estaban congregados junto con Él, y por medio de su palabra a nosotros hoy, dándonos la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento.
Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En esta parábola podemos observar tres individuos con idénticas oportunidades de brindarle ayuda a este pobre hombre quien cayó en manos de ladrones. El primero siendo un sacerdote, el segundo siendo un levita y el último siendo un samaritano. Los primeros dos, tanto el sacerdote como el levita, vieron a dicho hombre en angustia, pero ignoraron su necesidad y lo siguieron de largo. Aun cuando dicho hombre era de la misma nacionalidad y religión que la del sacerdote y el levita. Podemos llegar a dicha conclusión porque el hombre que cayó en manos de ladrones bajaba de Jerusalén a Jericó, probablemente después de haber asistido al templo. De no ser así, el Señor Jesús nunca hubiera mencionado de dónde venía el hombre y a dónde iba. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Lucas capítulo 10, versículo 30. El Señor Jesús de igual forma nos deja saber que tanto el levita como el sacerdote transitaban por el mismo sendero, esto es, de camino al templo o de regreso de este. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Lucas capítulo 10, versículo 31. Así también llegó a aquel lugar un levita. Lucas capítulo 10, versículo 32. Pero independientemente, ambos hombres, tanto el levita como el sacerdote, se negaron a brindarle la ayuda que dicho varón herido necesitaba, demostrando con sus acciones que tanto el amor como la compasión no estaban en ellos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Después de todo, si aún el sacerdote y el levita no hubieran tenido los mismos recursos que el buen samaritano, todavía existía la oportunidad de llamarle a este pobre hombre asistencia para ser socorrido. Muchos serán aquellos que serán encontrados culpables ante Dios por ignorar las necesidades de otros, aun aquellos dentro de la iglesia. Es más, especialmente aquellos dentro de la iglesia, pues el que más tiene, más le será requerido. Lucas capítulo 12, versículo 48. El creyente tiene la voluntad de Dios escrita en su palabra. Por ende, éste tiene, o por lo menos debe tener, un mejor conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Y pues se aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mateo capítulo 9, versículo 13. Para nuestro Dios, más importante que nuestros diezmos y ofrendas, más importante que nuestros cánticos y servicios dentro del templo, es hacer el bien, pues esto es amor al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Este es el segundo y gran mandamiento, y cuando obedecemos dicho mandato, demostramos que somos hijos de Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Y como hijos de Dios, su espíritu mora en nosotros, con el primer fruto de este siendo el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esto es, tanto nuestro amor hacia Dios como el amor hacia el prójimo debe ser un fruto evidente en los discípulos de Cristo. Claro está, con la obediencia hacia Dios siendo la primera ofrenda procedente de dicho fruto, pues este es el primer y gran mandamiento, pues a través de nuestro sometimiento a Cristo demostramos nuestro amor hacia Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Con esto dicho, es justo decir que si los ladrones encontrados en la parábola de buen samaritano son culpables ante Dios por la comisión de dicho crimen, el sacerdote y el levita serían entonces encontrados culpables ante Dios por omisión de dicho acto. Esto es, la falla de no brindarle ayuda a dicha persona. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas capítulo 10, versículo 36. El que lo ayudó. Pues cualquier persona que necesite nuestra atención y ayuda, o cualquier persona que nos dé la mano en nuestro momento de angustia, ese es nuestro prójimo. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Para resumir, es nuestro deber ante Dios y nuestra responsabilidad hacia otros de brindar ayuda a todo aquel que la necesite, sin importar su raza, color o religión, pues la ley de Dios así lo dicta.
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Esto es, dicho mandato de Dios puede ser encontrado en la ley de Moisés y declarada por los profetas, de generación en generación. Con esto dicho, esta parábola de igual manera nos concierne a todos nosotros de manera espiritual. Ahora observen, el pobre hombre que cayó en manos de ladrones nos representa a nosotros, esto es, seres frágiles que viven en un estado constante de ahogo y desespero y en gran necesidad de ser socorridos. Los ladrones representan a Satanás, nuestro enemigo fiel, que busca despojarnos de nuestras almas, tentándonos con los afanes de este siglo. Marcos capítulo 4, versículo 19. Y por ende, dejándonos desnudos y moribundos y en una triste condición, pues por nuestra naturaleza y para todos los efectos, nosotros estábamos mitad muertos desde nacimiento, peor, desde el momento que fuimos concebidos. Salmos capítulo 51, versículo 5. Pero caemos en una peor condición cuando somos consumidos por los deseos y afanes de este mundo, que al final nos arrebatan nuestras almas. El sacerdote y el levita representan la ley de Moisés, esto es, la justificación por medio de obras muertas, que además de no tener el poder para salvar, dicha ley nos abandona a nuestra suerte. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Si lo pensamos, muchos son los que ponen su fe y esperanza en obras muertas, esto es, que ciegamente confían que en el día del Señor ellos serán justificados por sus obras dentro del templo y no por su íntima relación con Cristo, obediencia a sus estatutos y arrepentimiento de los pecados. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 23. Con esto dicho, el buen samaritano representa al Señor Jesús, quien al encontrarnos medio muertos y movido su espíritu a misericordia, nos sana nuestras heridas. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. El alojamiento mencionado en Lucas capítulo 10, versículo 34, representa la iglesia, un lugar de reposo espiritual para aquellos que se confiesan como enfermos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, con el dueño del alojamiento representando a sus ministros y pastores, a quienes Cristo le ha confiado su iglesia. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Juan capítulo 21, versículo 15. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, si queremos hallar al Hijo de Dios y la corona de la vida encontrada con Él, debemos inquirir sobre las cosas eternas de manera reverente, humilde y sincera. De lo contrario, tentamos a Dios y tomamos su nombre en vano en el proceso. Dos actos sumamente peligrosos y condenados en la palabra de Dios. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y de igual forma, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Si lo pensamos, el joven rico del cual hablamos previamente al principio de esta enseñanza y encontrado en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30, vino a Cristo con un corazón sincero y por ende Jesús lo amó. Marcos capítulo 10, versículo 21. A lo contrario, el intérprete de la ley se presentó a Jesús de manera irreverente, arrogante y combativa. Por ende, Jesús lo despachó con un haz esto y vivirás. El joven rico, después de escuchar a Jesús recitar los mandamientos que de acuerdo a este joven había guardado desde el principio, pidió saber qué más le faltaba. Marcos capítulo 19, versículo 20. El intérprete de la ley, por el otro lado, después de escuchar los mismos mandamientos que fueron recitados al joven rico, intentó justificarse. Lucas capítulo 10, versículo 29. No obstante, y con esto dicho, este maestro de la ley fue despachado una segunda vez al final de esta parábola con un ve y haz tú lo mismo.
Lucas capítulo 10, versículo 37. Por el otro lado, el joven rico tristemente se despachó a sí mismo cuando sus posesiones, sus riquezas y las codicias de otras cosas se convirtieron en una piedra de tropiezo para él. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marcos capítulo 10, versículos 21 al 22. Son muchos los que escogen al mundo junto con sus posesiones por encima de Cristo, aun aquellos dentro de la iglesia, prefiriendo ser considerados como hijos pródigos que ser contados como ovejas de matadero. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos capítulo 8, versículo 35. Ninguna de estas, solo el amor a este mundo nos puede separar de Cristo Jesús. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos capítulo 8, versículo 36. La buena instrucción, esto es, la buena palabra, no siempre nos conduce a tomar una sabia resolución. Y aun si una sabia resolución es tomada, los afanes de este siglo y las codicias de otras cosas ponen en peligro dicha resolución. Mateo capítulo 13, versículo 22. Esto es, si nuestro corazón insiste en no despojarse de todo aquello que Cristo ha requerido de nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 23. Y no porque Jesús los despachará a ellos, pero porque estos se despacharán a sí mismos, escogiendo el mundo y sus afanes por encima de Cristo y lo eterno. Los dejo con este verso, encontrado en Romanos capítulo 2, versículo 7, sobre lo que debemos hacer para poder obtener vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos capítulo 2, versículo 7. Este verso también se puede leer de la siguiente manera: vida eterna a todo aquel que se compadece de otro ser humano en necesidad, pues esto es perseverar en el bien hacer, formándonos a la semejanza del buen samaritano para toda buena obra, y demostrando que somos hijos de Dios, porque su amor está en nosotros y fluye de nosotros. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.